Lo peor no fue descubrir que mi pareja tenía una deuda. Lo peor fue darme cuenta de que llevaba meses viviendo conmigo como si nada pasara. Durmiendo a mi lado. Comiendo en la misma mesa. Haciendo planes para el año siguiente. Mientras ya sabía que había un problema enorme que nunca me contó. Y lo descubrí por algo completamente ridículo. Un paquete de pilas. Una mañana de sábado abrí el cajón donde guardamos manuales de electrodomésticos, garantías y cosas que nunca usamos pero que nadie quiere tirar. Estaba buscando pilas para el control remoto del aire acondicionado porque la noche anterior se había quedado sin batería y Daniel había pasado media hora levantándose del sofá para cambiar la temperatura. Ese cajón siempre fue como el archivo muerto de la casa. Facturas viejas, sobres doblados, manuales de la tostadora, la garantía del microondas, el folleto del filtro de agua que instalamos el verano pasado. Metí la mano entre los papeles buscando una cajita de pilas que juraba haber visto ahí. Y entonces encontré un sobre. Estaba doblado 3 veces. No estaba cerrado, solo metido entre 2 manuales como si alguien lo hubiera escondido rápido. Lo primero que pensé fue que sería publicidad o algún recibo viejo. Pero cuando lo abrí vi mi dirección escrita arriba. Nuestra dirección. Y abajo, en letras bastante grandes, una palabra que me hizo fruncir el ceño. Aviso de mora. Tardé unos segundos en entender que estaba leyendo. No era un recibo de luz. No era internet. No era nada de la casa. Era una notificación de una financiera. Había un número de contrato, un monto pendiente y varias líneas hablando de retraso en pagos. Lo primero que pensé fue que se trataba de un error. Porque Daniel y yo siempre habíamos sido bastante simples con el dinero. No éramos ricos, pero tampoco vivíamos al límite. Pagábamos el alquiler, dividíamos gastos, hacíamos compras semanales y cada mes apartábamos algo pequeño para ahorro. Nada espectacular. Pero estable. Y esa palabra, mora, no encajaba con nuestra vida. Escuché pasos en el pasillo. Daniel se había levantado. Doblé el papel de nuevo, tal como lo había encontrado, y lo sostuve unos segundos sin saber si debía decir algo o no. Cuando entró a la cocina yo todavía tenía el sobre en la mano. ¿Qué es esto?, pregunté. No lo dije en tono acusador. Más bien confundida. Él se acercó al cajón, vio el sobre y, por una fracción de segundo, hizo algo que nunca le había visto hacer. Se quedó completamente quieto. Como si hubiera olvidado cómo reaccionar. Luego se rió. Una risa breve, un poco demasiado rápida. Ah, eso, nada. Nada. La palabra cayó en la cocina como una cucharita golpeando un vaso. ¿Nada?, dije. Él se encogió de hombros. Es una tontería de hace meses. Un error con una tarjeta vieja. Ya está solucionado. Lo dijo mientras abría la nevera. Como si estuviera hablando del clima. Sacó la leche, la puso en la mesa y evitó mirarme directamente. No sé exactamente por qué, pero en ese momento algo en su tono me hizo sentir incómoda. No alarmada. Solo incómoda. Porque Daniel era muchas cosas, pero normalmente no era evasivo. ¿Y por qué llegó aquí?, pregunté. Porque usé esta dirección cuando abrí la tarjeta hace años. Pero vivimos aquí desde hace 3. Sí, bueno, la actualicé tarde. Lo dijo rápido, mientras servía café. Me miró por encima de la taza y sonrió. De verdad, Laura, no es nada. Ya está resuelto. Normalmente yo habría dejado el tema ahí. No soy de esas personas que revisan todo, que investigan cada cosa, que desconfían por defecto. De hecho, durante años nuestra dinámica fue muy sencilla. Yo era la organizada. Daniel era el relajado. No porque fuera irresponsable, sino porque su personalidad era así. Más flexible, menos obsesiva con los números. Yo llevaba la lista del supermercado en una nota pegada en la nevera. Yo sabía cuándo vencía el seguro del coche. Yo revisaba que el alquiler saliera de la cuenta el día correcto. Daniel simplemente transfería su parte y listo. Y funcionaba. Habíamos vivido así durante años sin grandes discusiones. A veces yo le decía en broma que, si dependiera de él, probablemente compraríamos comida todos los días porque se olvidaría de hacer compras grandes. Y él siempre respondía que para eso estaba conmigo. El equilibrio era simple. Yo organizaba. Él confiaba. Por eso ese sobre me resultaba tan extraño. Lo dejé otra vez en el cajón. Bueno, dije. Si ya está solucionado. Lo está, interrumpió él enseguida. Cerré el cajón. Daniel empezó a hacer tostadas.
La cocina olía a café y pan tostado, y durante unos minutos seguimos nuestra rutina normal de sábado, desayuno tranquilo, móvil sobre la mesa. La televisión encendida en un canal de noticias que ninguno estaba realmente mirando. Pero había algo diferente. No sabría explicarlo bien. Tal vez fue como Daniel miró el cajón 2 veces. Tal vez fue que guardó su teléfono boca abajo. O tal vez fue simplemente esa pausa que hizo antes de decir nada. El cerebro tiene una forma extraña de registrar pequeñas cosas que en el momento parecen insignificantes. Detalles minúsculos que solo se vuelven importantes cuando miras hacia atrás. Esa mañana intenté olvidarlo. Después del desayuno hicimos lo que hacíamos casi todos los sábados, limpiar un poco el apartamento, cambiar sábanas, revisar qué faltaba en la despensa. Yo abrí la nevera y miré la lista de compras. Leche, huevos, tomates, detergente, papel de cocina. Lo típico. ¿Vamos al súper ahora o después?, pregunté. Daniel estaba en el sofá mirando algo en el móvil. Después mejor. Si vamos después se llena. Sí, pero tengo que hacer unas cosas primero. ¿Qué cosas? Un par de llamadas. No levantó la vista del teléfono. Y no sé por qué, pero esa respuesta volvió a producirme esa misma sensación extraña que había tenido con el sobre. No era exactamente una mentira. Pero tampoco sonaba del todo natural. Así que simplemente asentí. Bueno. Avísame cuando estés listo. Me fui al dormitorio a recoger ropa para lavar. Mientras metía camisetas en la cesta, pensé en algo que hasta ese momento no había conectado con nada. En los últimos meses Daniel había estado recibiendo más llamadas de lo normal. Números que no tenía guardados. Y casi siempre salía al balcón para contestar. En ese momento no me pareció sospechoso. Pensé que serían cosas del trabajo. Pero mientras separaba ropa clara de oscura, la palabra que había leído en el sobre volvió a aparecer en mi cabeza. Mora. Sacudí la cabeza. Era absurdo darle vueltas. Daniel había dicho que estaba solucionado. Y, honestamente, nunca me había dado razones serias para desconfiar de él. Pero esa tarde, cuando finalmente fuimos al supermercado y la tarjeta conjunta fue rechazada en la caja, sentí por primera vez una sensación muy clara en el estómago. Esa sensación incómoda que aparece cuando algo no encaja. Y que todavía no sabes hasta qué punto puede cambiarlo todo. La cajera pasó la tarjeta una segunda vez. Luego una tercera. Cada vez con esa expresión neutra que ponen las personas que trabajan de cara al público cuando ya entendieron que algo va mal, pero todavía intentan no incomodar más de la cuenta. Yo tenía una mano apoyada en el carro y la otra sujetando una bolsa reutilizable doblada. Habíamos hecho una compra normal: yogures, pasta, pechugas de pollo, pan de molde, detergente, café, papel higiénico y un paquete de galletas que Daniel había agarrado al pasar por la caja sin preguntarme, como hacía siempre. Nada raro. Nada exagerado. Aún así, la pantalla volvió a marcar el rechazo con un pitido corto y desagradable. La cajera levantó la vista. No me autoriza el pago. Miré a Daniel. Él ya tenía el móvil en la mano. Qué raro, dijo, frunciendo el ceño. Debe ser un fallo del banco. Lo dijo tan rápido que parecía una frase ensayada. La cajera seguía esperando. Detrás de nosotros ya había 2 personas en la fila. Una señora con un paquete enorme de comida para perro y un chico joven con una cesta medio vacía. Sentí esa presión tonta y conocida de estar ocupando espacio, retrasando a otros, convirtiendo algo mínimo en una escena. Paga con la tuya y luego lo vemos, dijo Daniel, guardándose la tarjeta en el bolsillo. No me gustó que lo dijera así. No por el dinero. Yo podía pagar esa compra sin problema. Lo que me incomodó fue la naturalidad. Como si ni siquiera necesitara explicarlo. Como si fuera una de esas pequeñas cosas que se resuelven sobre la marcha y no merecen preguntas. Saqué mi tarjeta, pagué y empezamos a guardar las cosas en silencio. Daniel intentó bromear mientras metía los yogures en una bolsa. Seguro que el banco decidió que comemos demasiado. No le respondí. Cuando salimos al aparcamiento, el aire frío de la tarde me despejó un poco. Empujé el carro hasta el coche y empecé a pasar las bolsas al maletero. Daniel cerró una de ellas con demasiada fuerza, aplastando el pan de molde. No pongas eso debajo, le dije. Perdón. Su voz sonó más seca que la mía. Cerré el maletero. ¿Qué pasó con la tarjeta? Ya te dije. Debe ser el banco. ¿Y no te avisaron de nada? Laura, de verdad, no sé. Luego entro en la app y lo miro. Otra vez esa manera suya de hablar como si la conversación le molestara más que el problema en sí. Me subí al coche sin decir nada.
Durante el camino de vuelta llevamos la radio encendida, pero bajita, como ruido de fondo. Yo iba mirando por la ventanilla, viendo pasar fachadas, semáforos, una farmacia de guardia, una panadería a la que a veces íbamos los domingos. Todo se veía igual que siempre, y sin embargo yo tenía la sensación incómoda de que algo se había movido unos centímetros dentro de mi vida. No era una gran tragedia. Todavía no. Solo una tarjeta rechazada. Solo un sobre extraño. Solo una respuesta demasiado rápida. Pero a veces el principio de una caída no se siente como una caída. Se siente como una pequeña irregularidad. Una baldosa floja al caminar. Algo que parece menor hasta que de pronto todo el peso del cuerpo cae encima. Al llegar al apartamento, empecé a guardar la compra. Siempre seguíamos el mismo orden. Yo colocaba lo de la nevera y Daniel guardaba la despensa. Pasta, arroz, latas, café. Cosas de rutina. Cosas de casa. Lo normal. Saqué el detergente de la bolsa, abrí el armario bajo el fregadero y vi que aún quedaba medio bote del anterior. No hacía falta comprar detergente, dije. Estaba en oferta. Sí, pero ya teníamos. Bueno, se gasta. No era una discusión. Ni siquiera se acercaba. Pero me molestó la respuesta. No por el detergente, sino porque me di cuenta de que ese tipo de gastos pequeños eran justo los que yo llevaba meses intentando controlar. Comprar solo lo necesario. No por obsesión, sino porque últimamente sentía que todo rendía menos. Cerré el armario un poco más fuerte de lo normal. ¿Entraste ya a la app? Pregunté sin mirarlo. Ahora después. ¿Ahora después cuándo? Daniel dejó un paquete de pasta sobre la encimera y suspiró. ¿Qué pasa contigo? Me giré. Nada. Solo quiero saber por qué se rechazó una tarjeta que usamos para gastos de la casa. Y yo te estoy diciendo que lo voy a revisar. Sí, pero lo dices como si te diera igual. Su expresión cambió apenas un poco. No fue rabia todavía. Más bien fastidio. Ese fastidio defensivo de alguien que siente que una conversación le está quitando margen. No me da igual. Solo que no quiero montar un drama por una tontería. Ahí estuvo. La palabra. Drama. No problema. No error. Drama. Cogí la leche y la guardé en la nevera. No estoy montando nada. Pues lo parece. No contesté. Porque en realidad ya no quería seguir hablando de eso mientras él seguía usando ese tono de superioridad cansada, como si yo estuviera reaccionando de más y él fuera el único adulto sereno de la habitación. Terminamos de guardar la compra sin decir mucho más. Luego él se metió en la ducha y yo me quedé en la cocina preparando café para la tarde, aunque ya no me apetecía. Mientras esperaba a que hirviera el agua, miré la nevera. La lista seguía pegada con el mismo imán redondo de un restaurante que ya había cerrado. Había tachones de mi letra y una nota abajo que decía comprar bombillas. La había escrito yo el miércoles por la noche. Vi esa lista y sentí algo raro, como una tristeza muy pequeña y muy absurda. Porque la vida compartida casi nunca se rompe con grandes escenas al principio. Se rompe en lugares así. En una cocina. Con una lista de compras. Con un café que se enfría porque de pronto una palabra o un gesto hacen que todo parezca menos firme de lo que creías. Esa noche cenamos pasta con atún y tomate porque no tenía ganas de cocinar nada elaborado. Daniel salió de la ducha con el pelo aún mojado, se puso una sudadera gris y se sentó en el sofá mientras yo servía los platos. ¿Quieres queso? Pregunté. Sí. Le puse el rallador en la mesa. Cenamos viendo una serie que seguíamos desde hacía semanas. O más bien, la serie estuvo puesta mientras fingíamos que la veíamos. En un momento, el teléfono de Daniel vibró sobre la mesa baja del salón. Pantalla hacia abajo. Él lo agarró enseguida. No fue un movimiento violento, pero sí demasiado rápido. Se levantó y fue al balcón. Cerró la puerta de cristal. Yo seguí sentada con el plato en las piernas, mirando sin ver la televisión. Daniel hablaba en voz baja. No podía escuchar palabras concretas, solo el ritmo de alguien que intenta explicar algo sin ser oído. De vez en cuando se pasaba una mano por el pelo. Luego hizo un gesto con la cabeza, como negando. Tardó menos de 2 minutos. Cuando volvió a entrar, dejó el móvil otra vez boca abajo. ¿Quién era? Pregunté. ¿Y del trabajo? ¿A esta hora? Sí, mañana tienen una entrega y querían confirmar una cosa. Asentí. Lo normal habría sido seguir. Aceptar la explicación y ya.
Pero había algo en la forma en que ni siquiera me miró al responder que me hizo recordar lo que pensé mientras separaba la ropa para lavar. Llevaba meses saliendo al balcón para contestar números que yo no conocía. Agarré el vaso de agua. Últimamente te llaman mucho del trabajo. Estamos con cierre de trimestre. No sabía que te llamaban los sábados por la noche por eso. Entonces sí me miró. No enfadado aún. Solo alerta. ¿Qué quieres decir? No respondí enseguida. Porque la verdad era que ni yo misma sabía todavía qué quería decir. No tenía una acusación concreta. Solo una sensación. Una acumulación de cosas pequeñas que, juntas, empezaban a empujarme hacia una conclusión que aún no quería formular. En nada, dije al final. Que me parece raro, eso es todo. Él dejó el tenedor. Desde esta mañana estás rarísima. Me reí sin humor. Encontré una carta escondida y luego una tarjeta fue rechazada. Perdona si no estoy especialmente relajada. Daniel se recostó en el sofá y soltó aire por la nariz. No estaba escondida. Estaba doblada dentro de un cajón entre manuales de electrodomésticos. Porque la metí ahí sin pensar. Claro. Hubo un silencio corto. Luego él habló con voz más baja, intentando sonar razonable. Laura, de verdad, no sé qué película te estás montando, pero no pasa nada grave. Otra vez. No pasa nada grave. Como si lo importante fuera convencerme de mi exageración, no explicarme los hechos. Me levanté con el plato en la mano y fui a la cocina. Oí sus pasos detrás de mí unos segundos después. No me gusta que me hables así, le dije dejando el plato en el fregadero. ¿Así como? Como si estuviera loca por hacer una pregunta normal. Nadie dijo eso. Y no hace falta decirlo. Abrí el grifo. El agua golpeó el plato con demasiada fuerza. Daniel se apoyó en el marco de la cocina. Y ya te dije que era una tontería de una tarjeta vieja. Entonces explícame bien y ya está. ¿Qué quieres que explique? Cerré el grifo y me giré. ¿Cuánto es? Lo dije sin pensarlo demasiado, pero en cuanto salió de mi boca supe que había acertado en algo. Daniel parpadeó. Solo eso. Un segundo mínimo. Pero suficiente. ¿Cuánto es qué? Preguntó. De lo que debes. Su cara cambió. Muy poco. Apenas un endurecimiento de la mandíbula. Una tensión breve alrededor de los ojos. No debo nada así. Así. No dijo no debo nada. Dijo no debo nada así. Me quedé mirándolo. Y por primera vez desde la mañana tuve la certeza de que no estaba confundiendo cosas sueltas. Había algo real al otro lado de sus respuestas. Algo que él estaba cuidando demasiado. Daniel, dije más despacio, me estás diciendo la verdad. Se apartó del marco de la puerta y pasó una mano por su nuca. Te estoy diciendo que había un pago atrasado y ya. ¿Un pago de qué? De una tarjeta. ¿De cuánto? Tardó demasiado en contestar. No me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente. La frase fue tan mala, tan evidentemente construida para salir del paso, que sentí una mezcla rara de rabia y decepción. No porque ya supiera todo, sino porque acababa de ver con claridad algo que hasta ese momento había evitado nombrar. Daniel estaba intentando manejarme. No resolverlo. No explicarlo. Manejarme. Hacer que preguntara menos. Que dudara de mi propia intuición. Que me conformara con respuestas imprecisas por no parecer pesada. Me sequé las manos con un paño de cocina. Vale, dije. ¿Vale qué? Vale, nada. Ya entendí. No, no entendiste nada. Ese es el problema. Lo dijo levantando por fin un poco la voz. Y esa reacción me confirmó todavía más que iba por el camino correcto. Entonces acláramelo, respondí. No voy a tener un interrogatorio en mi casa por una estupidez. Mi casa. No nuestra. Mi casa. Puede sonar pequeño, pero yo escuché ese detalle como se escucha un vaso agrietarse. No porque creyera que lo decía en serio, sino porque cuando la gente se siente acorralada siempre enseña algo. Una costura. Una forma de pensar. Una prioridad. Lo miré unos segundos. Luego asentí muy despacio. Perfecto. Pasé a su lado y fui al dormitorio. No cerré la puerta de golpe ni hice ninguna escena. Saqué el pijama del cajón, me cambié y volví al baño a lavarme la cara. Mientras me quitaba el maquillaje frente al espejo, escuché a Daniel recoger la mesa del salón con más ruido del necesario. Platos. Cubiertos.
la puerta de la nevera. Después silencio. Esa noche me acosté dándole la espalda. Él tardó bastante más en venir. Cuando por fin se metió en la cama, noté su peso hundir un poco el colchón. Permanecimos los dos quietos en la oscuridad. Afuera se escuchaba el sonido lejano de un coche pasando y, más abajo, alguien riéndose en la calle. Yo no podía dormir. Tenía la cabeza llena de detalles que iban y venían sin orden. La carta. La tarjeta rechazada. Las llamadas. Su tono. La forma en que evitó decir una cifra concreta. En mi casa. Todo junto. Y entre todos esos pensamientos apareció otro, uno que me hizo abrir los ojos en la oscuridad. 2 semanas antes, Daniel me había pedido que ese mes pagara yo sola internet y la luz. Me dijo que había tenido un gasto inesperado del coche. Yo no le di importancia. Lo pagué y ya. Después recordé otra cosa. A finales del mes anterior habíamos cancelado una escapada de fin de semana que llevábamos tiempo planeando. Un hotel sencillo, nada especial. Daniel dijo que mejor esperar un poco, por prudencia, porque no era momento de gastar de más. Yo incluso pensé que tenía razón. Ahora, acostada a su lado, empecé a preguntarme si esa prudencia no había sido compartida nunca. Si la estaba teniendo yo sola. No dormí casi nada. Y al día siguiente, mientras Daniel seguía dormido, me levanté en silencio, fui a la cocina y abrí otra vez el cajón de los manuales. El sobre seguía ahí. Pero esta vez ya no iba a guardarlo de nuevo como si no hubiera visto nada. La casa estaba completamente en silencio. Era temprano, quizá las 7 y algo. La luz gris de la mañana entraba por la ventana de la cocina y hacía que todo pareciera más frío de lo normal. Abrí el cajón despacio, como si el ruido pudiera despertar a Daniel aunque el dormitorio estuviera al otro lado del pasillo. El sobre seguía exactamente donde lo había dejado. Entre el manual de la tostadora y una carpeta vieja con garantías. Lo saqué y lo extendí sobre la mesa. Esta vez lo leí completo. No solo por encima como el día anterior. El papel estaba lleno de frases largas, esas que usan las financieras para sonar formales mientras dicen cosas bastante claras. Retraso prolongado, gestiones de recuperación, regularización urgente. El monto estaba impreso en negrita. Y aunque no era una cifra imposible, tampoco era pequeña. Lo suficiente como para que alguien tuviera problemas serios si no lo pagaba. Me quedé mirando el número varios segundos. No era una deuda de supermercado. No era una factura olvidada. Era algo que llevaba tiempo creciendo. Busqué la fecha. 3 meses. 3 meses de atraso. Sentí una presión rara en el pecho. Porque 3 meses significaban muchas cosas. 3 meses de cenas juntos. 3 meses de compras en el supermercado. 3 meses de conversaciones normales, de planes, de domingos viendo películas. 3 meses durante los cuales Daniel sabía perfectamente que existía ese problema. Y nunca dijo nada. Doblé el papel otra vez, pero esta vez no lo devolví al cajón. Lo dejé sobre la mesa. Encendí la cafetera y esperé a que el agua empezara a calentarse. Mientras tanto abrí la nevera. La lista de compras seguía pegada con el imán del restaurante. Miré los tachones de mi letra y pensé en lo absurdamente normal que había sido todo hasta hacía apenas 24 horas. Tomé el café de pie. No tenía hambre. Lo que tenía era una sensación cada vez más incómoda de que ese sobre era solo una parte de algo más grande. Porque si Daniel había ocultado esto durante meses, ¿por qué habría de ser lo único? La idea apareció en mi cabeza y, aunque no quería, empezó a instalarse. Miré hacia el pasillo. La puerta del dormitorio seguía cerrada. Volví a mirar el sobre. Luego me levanté. No soy una persona que revise las cosas de los demás. Siempre he creído que la confianza funciona precisamente porque no necesitas inspeccionarla. Pero esa mañana no se sentía como una invasión. Se sentía como intentar entender algo que ya estaba pasando dentro de mi propia casa. Fui al salón. El móvil de Daniel no estaba en la mesa. Eso no me sorprendió. Lo llevaba siempre encima. Pero sí vi su mochila apoyada en una silla, donde la había dejado la noche anterior. La misma mochila negra que usaba para el trabajo. Me quedé de pie frente a ella unos segundos. Luego la abrí. No lo hice de forma dramática. Fue más bien un gesto cansado. Dentro estaban las cosas de siempre, portátil, cargador, una libreta pequeña, un bolígrafo, un paquete de chicles. Y un sobre más. Este era distinto. Más grueso. Con el logo de un banco en la esquina. Sentí un pequeño golpe en el estómago. Lo saqué. No estaba cerrado.
Dentro había varios papeles. Extractos. El primero que vi tenía una tabla llena de números. Intereses. Pagos mínimos. Saldo pendiente. No era la misma entidad que aparecía en la carta del cajón. Le di la vuelta a la hoja. El monto era bastante más alto que el del aviso de mora. No una diferencia pequeña. Mucho más. Tragué saliva. El café me cayó pesado en el estómago. Pasé a la siguiente hoja. Otra vez lo mismo, fechas, pagos parciales, intereses acumulados. Miré la fecha del primer movimiento. Casi 8 meses atrás. 8 meses. Me senté en la silla sin darme cuenta. La cocina seguía oliendo a café recién hecho, pero ahora el olor me resultaba desagradable. Porque 8 meses significaban que todo lo que yo estaba empezando a descubrir llevaba casi un año creciendo. Y yo no había visto nada. O peor. Tal vez sí había visto cosas y simplemente no las había entendido. De pronto recordé una conversación de hacía meses. Estábamos cenando y Daniel mencionó que un amigo suyo le había hablado de un pequeño negocio online, algo relacionado con importaciones. No entró en detalles, solo dijo que estaba mirando si valía la pena invertir algo. Yo le pregunté cuánto. Él dijo que poco. Luego el tema desapareció. En ese momento me pareció una conversación sin importancia. Ahora ya no. Seguí mirando los papeles. Había varios pagos hechos. Pero también muchos intereses. Y algo que me llamó especialmente la atención. Había transferencias que salían de nuestra cuenta conjunta. Pequeñas. Nada que saltara a la vista. 50 aquí. 70 allá. 100 en otro mes. Cantidades que en su momento yo habría interpretado como gastos normales. Pero ahora, viéndolas juntas, parecían otra cosa. Intentos de tapar agujeros. El sonido del dormitorio me hizo sobresaltarme. Un crujido leve del colchón. Luego pasos. Guardé los papeles rápido dentro del sobre, lo dejé otra vez en la mochila y cerré la cremallera justo cuando Daniel apareció en el pasillo. Tenía el pelo despeinado y la camiseta arrugada de dormir. ¿Te estás despierta hace mucho?, preguntó con voz todavía ronca. Un rato. ¿Hiciste café? Sí. Entró en la cocina, abrió la nevera y sacó la leche. Se movía con la misma tranquilidad de siempre. Como si nada hubiera cambiado. Yo lo observaba en silencio. De repente me resultaba extraño verlo hacer cosas tan normales. Verlo mover la cuchara dentro de la taza. Verlo beber un sorbo. Como si no fuera la misma persona que estaba escondiendo papeles en una mochila. ¿Dormiste bien?, preguntó. Más o menos. Asintió. Yo fatal. Se apoyó contra la encimera y miró el suelo unos segundos. Ayer se nos fue un poco de las manos la conversación. Ahí estaba. La versión suave de lo ocurrido. No una mentira completa. Pero tampoco la verdad. Puede ser, dije. No quería que termináramos discutiendo por algo tan pequeño. Sentí algo parecido a una risa amarga subiéndome por la garganta. Pequeño. Había 2 deudas distintas sobre la mesa de mi cabeza. 8 meses de decisiones. Pagos desde nuestra cuenta. Y él todavía estaba usando la palabra pequeño. Pero en lugar de decir todo eso, hice otra cosa. Algo que ni siquiera había planeado. Fui hasta la mesa de la cocina, agarré el sobre de la financiera y lo puse frente a él. Entonces explícamelo bien, dije. Daniel miró el sobre. Y esta vez no fingió sorpresa. Simplemente suspiró. Como si ese momento hubiera estado esperando. Te dije que eso ya estaba solucionado. No lo parece. Laura. Son 3 meses de atraso. Su mirada se levantó hacia mí. Por primera vez desde que empezó todo, vi algo distinto en su cara. No era solo incomodidad. Era cansancio. Cansancio de sostener algo. Lo estoy arreglando, dijo finalmente. ¿Cómo? No respondió enseguida. Tomó un sorbo de café. Lo dejó sobre la encimera. Te estoy pagando poco a poco. ¿Con qué dinero? Con el mío. La respuesta fue tan automática que casi me dio pena. Porque yo ya sabía que no era verdad. Había visto los extractos. Las transferencias. Las fechas. Respiré hondo. Daniel. ¿Qué? Ayer te pregunté cuánto debías. Y te dije que no era para tanto. No me dijiste cuánto. Se pasó una mano por la cara. Porque no es algo que me apetezca discutir un domingo por la mañana.
Llevas meses sin discutirlo. Eso lo dejó callado. Un silencio incómodo llenó la cocina. El tipo de silencio que aparece cuando alguien sabe que la conversación ya no puede volver a la superficie. Daniel miró el sobre otra vez. Luego me miró a mí. Es temporal, dijo. ¿Cuánto? Otra pausa. Más larga. Unos miles. Unos miles. La vaguedad de la frase me confirmó algo que ya estaba empezando a entender. Daniel no estaba preparado para decir la verdad completa. No todavía. Y quizá nunca lo habría hecho si yo no hubiera encontrado esos papeles. Me apoyé en la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no me lo dijiste cuando empezó? Daniel se quedó mirando su taza. Porque lo iba a solucionar. ¿Cuándo? Pronto. ¿Antes o después de que empezaran a llegar avisos de mora a nuestra casa? Levantó la vista. Había un destello de irritación en sus ojos ahora. No todo gira alrededor de ti, Laura. La frase fue tan inesperada que tardé un segundo en procesarla. No dije que girara alrededor de mí. Entonces deja de actuar como si esto fuera un ataque personal. Ahí fue cuando entendí algo importante. Daniel no estaba viendo la situación como una mentira dentro de nuestra relación. La estaba viendo como su problema privado. Algo que yo estaba invadiendo. Y esa diferencia de perspectiva era, quizá, mucho más grave que la deuda en sí. Me enderecé. Si llega a esta dirección, dije con calma, ya no es solo tu problema. No respondió. Miró hacia la ventana. Yo lo observé unos segundos. Luego hice la pregunta que llevaba rondándome desde que abrí su mochila. Daniel, ¿solo es esa deuda? Giró la cabeza lentamente. ¿A qué te refieres? Lo miré a los ojos. O hay más cosas que todavía no sé. El silencio que siguió fue más largo que cualquiera de los anteriores. Y en ese silencio empecé a darme cuenta de algo que todavía no estaba lista para aceptar del todo. El sobre que había encontrado en el cajón no era el principio del problema. Era solo la primera grieta que yo había visto. El silencio se quedó en medio de la cocina como si pesara. Daniel no respondió enseguida. Solo me miró. No con sorpresa, ni siquiera con enfado esta vez. Más bien con esa expresión de alguien que está calculando algo. Como si estuviera intentando decidir cuánto decir sin perder el control de la conversación. No sé a qué te refieres, dijo al final. La frase salió demasiado lenta. Demasiado pensada. No era una respuesta espontánea. Era una respuesta defensiva. Sabes perfectamente a qué me refiero, contesté. Daniel suspiró y apartó la mirada hacia la ventana. Laura, de verdad, esto está empezando a ponerse ridículo. Ridículo. Otra palabra que no encajaba con lo que yo había visto esa mañana. Me apoyé en la mesa con las manos abiertas. Ridículo es encontrar avisos de deuda escondidos en cajones. No estaba escondido. Estaba doblado 3 veces entre manuales de electrodomésticos. Porque lo metí ahí sin pensar. Claro. Volvió a suspirar, más fuerte esta vez. Te dije que lo estoy solucionando. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería preocuparte. La respuesta salió automática. Tan automática que casi parecía memorizada. Y en otro momento de mi vida, probablemente la habría aceptado. Porque suena bien. Suena como algo que alguien dice para proteger a la persona que quiere. Pero esa mañana, después de leer esos papeles, la frase me resultó casi ofensiva. No me estabas protegiendo, dije. Ah, no. No. Me estabas dejando vivir dentro del problema sin saberlo. Daniel apretó los labios. Eso no es así. Llevamos meses organizando gastos juntos. Sí. Meses en los que yo pensaba que lo único que estaba pasando era que queríamos ahorrar más. No respondió. Meses en los que yo pagué más cosas de la casa porque tú dijiste que habías tenido gastos. Y los tuve. ¿Este es uno de esos gastos? Su mandíbula se tensó. No contestó. Eso ya era una respuesta. La cocina volvió a quedarse en silencio. Yo sentía el corazón latiendo más rápido, pero curiosamente mi voz estaba cada vez más tranquila. Como si una parte de mi cabeza hubiera dejado de reaccionar emocionalmente y estuviera simplemente observando. Daniel, dije, necesito saber si hay más deudas. Se pasó una mano por el pelo. Te estoy diciendo que estoy pagando. Eso no responde a lo que pregunté. Porque la pregunta es absurda. No lo es. Sí lo es. Encontraste un aviso de mora y ahora crees que soy un estafador internacional. Lo dijo con una media risa sarcástica.
Pero esa broma no aterrizó en ninguna parte. Porque yo ya había visto el sobre en su mochila. No creo eso, dije. Pues lo parece. Solo quiero saber la verdad. Daniel apoyó las dos manos en la encimera y bajó la cabeza un momento. Cuando volvió a levantarla, su expresión había cambiado. Ahora estaba molesto. ¿Sabes qué pasa?, dijo. Que contigo todo se vuelve un interrogatorio. Me quedé quieta. No es un interrogatorio. Y claro que lo es. Siempre lo ha sido. Siempre. Y con el dinero, con los horarios, con todo. Lo miré fijamente. Llevamos 5 años viviendo juntos. Lo sé. Y en 5 años nunca habíamos tenido una conversación así. Porque nunca habías encontrado un papel fuera de lugar. Su forma de decirlo me hizo sentir algo extraño. Como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Como si, en el fondo, siempre hubiera sabido que esto podía pasar. Daniel, dije despacio, ¿cuánto debes en total? Se quedó completamente quieto. Ni siquiera parpadeó. Ya te dije. No. Dijiste unos miles. ¿Por qué es eso? 5. Silencio. 10. Silencio. Mi estómago se encogió. Más. Daniel apartó la mirada. Y ese gesto fue suficiente. No necesitaba una cifra exacta para entender que la respuesta era sí. Sentí algo frío recorriéndome la espalda. Porque de pronto muchas cosas empezaron a reorganizarse en mi cabeza. La tarjeta rechazada. Las llamadas al balcón. La escapada cancelada. Los pagos que yo había cubierto sin preguntar demasiado. Las pequeñas transferencias desde la cuenta conjunta. Todo empezó a encajar como piezas que habían estado desordenadas durante meses. ¿Desde cuándo?, pregunté. No lo sé exactamente. Daniel. Hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Se quedó mirando la taza de café vacía. No sé, unos meses. Yo pensé en el extracto que había visto. 8 meses. Respiré hondo. ¿Tiene que ver con ese negocio del que hablaste una vez? Su cabeza se levantó rápido. ¿Qué negocio? El de las importaciones. El amigo que te habló de invertir algo. Por primera vez desde que empezó la conversación, Daniel pareció realmente incómodo. No enfadado. Incómodo. Eso no tiene nada que ver. ¿Seguro? Sí. Entonces explícame qué pasó. Se quedó en silencio. Yo esperé. Pasaron varios segundos. Luego habló. Fue una mala racha. Eso no significa nada. Tuve que usar la tarjeta para cubrir unos gastos. ¿Qué gastos? Cosas. Sentí una pequeña oleada de frustración. Daniel. ¿Qué? No puedes seguir respondiendo así. ¿Así como? Con frases vacías. Su mirada se endureció. No estoy obligado a darte un informe financiero. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque no se trataba de un informe. Se trataba de la vida que estábamos compartiendo. No, dije. Pero sí estás obligado a no mentirme. No te mentí. No. No. Entonces explícame por qué encontré transferencias desde nuestra cuenta hacia una financiera. La frase salió antes de que pudiera pensarlo. Y en cuanto salió, supe que acababa de cambiar completamente la conversación. Daniel me miró fijamente. ¿Qué? Las vi. Silencio. Su expresión se volvió completamente distinta. Ahora sí estaba alerta. ¿Dónde? En tus papeles. ¿Revisaste mi mochila? No respondió a mi pregunta. Respondió a la parte que lo ponía a él en posición de víctima. Sí, dije. Su cara se tensó. Increíble. Daniel. No, en serio. Increíble. Se alejó de la encimera y empezó a caminar por la cocina. Así que ahora revisas mis cosas. Encontré una carta de deuda escondida. No estaba escondida. Y luego encontré más papeles. Eso no te da derecho a revisar mis cosas. Eso me da derecho a entender qué está pasando en mi propia casa. Se detuvo. Tu obsesión con el control es increíble. Esa palabra volvió a aparecer. Control. Me quedé mirándolo. ¿Sabes qué es increíble? Dije. ¿Qué? Que estés más enfadado porque abrí una mochila que porque llevas meses mintiendo. Su boca se abrió para responder. Pero no salió nada.
Y por primera vez desde que empezó todo, Daniel pareció quedarse sin un argumento rápido. Nos quedamos mirándonos. La luz de la mañana ya llenaba toda la cocina. Afuera empezaban a escucharse coches en la calle. La vida normal seguía. Pero dentro de esa cocina había algo completamente distinto ahora. Algo que ya no podía volver a guardarse en un cajón. ¿Cuánto es?, pregunté otra vez. Esta vez mi voz salió mucho más baja. Mucho más firme. Daniel se pasó la mano por la cara. Luego miró el suelo. Y cuando finalmente habló, lo hizo en un tono que nunca le había escuchado. Un tono agotado. Más de lo que crees. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuánto? Tardó unos segundos. Luego dijo la cifra. Y en ese momento entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera era que la deuda era mucho más grande de lo que yo había imaginado. La segunda era que el verdadero problema no era el número. Era que llevaba casi un año viviendo con alguien que había tomado todas esas decisiones, sin decirme una sola palabra. La cifra se quedó flotando en el aire. No reaccioné de inmediato. No grité, no golpeé la mesa, no hice ninguna de esas cosas que uno imagina cuando escucha algo así. Simplemente me quedé mirándolo. Porque lo primero que hizo mi cabeza no fue enfadarse. Fue calcular. Alquiler. Comida. Servicios. Ahorros. Y después, inevitablemente, el número que acababa de decir. No era una deuda pequeña. Tampoco era algo imposible de pagar en una vida entera. Pero sí era lo suficientemente grande como para afectar seriamente la vida de dos personas que vivían de salarios normales. ¿Desde cuándo?, pregunté. Daniel se sentó en una de las sillas de la cocina. Parecía más pequeño de repente. Te dije, unos meses. Lo miré fijamente. 8. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Su cabeza se levantó lentamente. ¿Qué? 8 meses. Vi el momento exacto en que entendió lo que eso significaba. Revisaste todo. Vi lo suficiente. No respondió. Se pasó las manos por la cara. Laura. 8 meses, repetí. 8 meses viviendo juntos, haciendo compras, hablando de ahorrar, mientras tú ya sabías todo esto. Lo estaba solucionando. La frase me hizo cerrar los ojos un segundo. De verdad, continuó. Al principio pensé que lo arreglaría rápido. ¿Cómo empezó? Daniel apoyó los codos en la mesa. Durante un momento pensé que no iba a contestar. Pero luego habló. Un amigo. La palabra salió con un cansancio evidente. ¿El del negocio? No respondió enseguida. Sí. No sentí sorpresa. Solo una confirmación amarga. ¿Qué pasó exactamente? Suspiró. Me habló de una oportunidad para importar unos productos, algo pequeño, nada enorme. Me dijo que varios conocidos estaban entrando. ¿Cuánto pusiste? No mucho al principio. Daniel. Unos 3,000. Sentí un pequeño golpe en el estómago. ¿De dónde salió ese dinero? Y de la tarjeta. ¿De la tarjeta de crédito? Asintió. Pensé que lo recuperaría rápido. Y salió mal. No había drama en su voz. Solo frustración. ¿Qué significa salió mal? Que el negocio no funcionó. ¿Desapareció el dinero? Más o menos. Me quedé en silencio. ¿Y entonces seguiste usando la tarjeta? Daniel miró la mesa. Tenía que cubrir el pago. ¿Con otra deuda? Era temporal. Sentí una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Y así llegaste a esa cifra? Los intereses son una locura, dijo rápidamente. Se acumulan muy rápido. No respondí. Porque los intereses no aparecen solos. Aparecen cuando alguien sigue aplazando la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste cuando pasó lo del negocio? Pregunté. Daniel levantó la vista. Porque no quería que pensaras que soy un idiota. La respuesta fue tan simple que me dejó sin palabras un momento. Daniel. Lo sé, interrumpió. Ya sé cómo suena. No se trata de eso. ¿Y si se trata de eso? Se reclinó en la silla y miró el techo. Tú siempre tienes todo controlado. Las cuentas, las compras, los pagos. Si te decía que había perdido dinero en una estupidez así. No es una estupidez perder dinero, dije. Es una estupidez esconderlo 8 meses. Sus ojos volvieron a los míos.
Pensé que podría arreglarlo antes de que te enteraras. Esa frase fue quizá la más honesta que había dicho en toda la conversación. Y al mismo tiempo la más dolorosa. Porque confirmaba algo que yo empezaba a entender. Daniel no había guardado el secreto para protegerme. Lo había guardado para proteger su imagen. ¿Cuántas tarjetas hay? Pregunté. 2. ¿Y préstamos? Silencio. Mi estómago se tensó. Daniel. Uno pequeño. ¿Cuánto? Dijo otra cifra. No tan grande como la anterior, pero suficiente para sumar un problema aún mayor. Me apoyé en el respaldo de la silla. Por primera vez desde que empezó todo sentí un cansancio enorme. ¿Usaste dinero de nuestra cuenta? Muy poco. Daniel. Solo algunas veces. ¿Cuántas? No muchas. No contesté. Porque los extractos que había visto decían otra cosa. No eran grandes cantidades. Pero sí suficientes como para entender que, durante meses, yo había estado ayudando a pagar una deuda que ni siquiera sabía que existía. ¿Sabes qué es lo peor? Dije. Daniel no respondió. Que probablemente habría intentado ayudarte. Lo sé. Pero no me diste la oportunidad. Porque no quería que cargaras con esto. Sentí una risa amarga escaparse. Daniel, ya estaba cargando con esto. No dijo nada. La cocina volvió a llenarse de silencio. Esta vez más pesado. ¿Tu amigo también perdió dinero? Pregunté después de un rato. Sí. ¿Y qué hizo él? Nada. ¿Nada? Lo dio por perdido. ¿Y tú no? Daniel negó con la cabeza. No podía. ¿Por qué? Porque yo no tenía el dinero para darlo por perdido. Ahí estaba la verdad. Había intentado recuperar una mala decisión con otra. Y luego con otra. Y luego con otra más. Hasta que la bola se volvió demasiado grande. ¿Por eso las llamadas? Pregunté. ¿Qué llamadas? El as del balcón. Daniel se quedó quieto. Te llaman bastante últimamente. No respondió. ¿Son de la financiera? A veces. ¿Y las otras? Suspiró. Del banco. ¿Para qué? Para renegociar. La palabra me heló. ¿Renegociar qué? Los pagos. Me pasé una mano por la frente. Todo empezaba a sentirse demasiado grande. Demasiado complicado. Demasiado lejos de la vida simple que yo pensaba que estábamos viviendo. Daniel, dije finalmente. Esto ya no es solo tu problema. Lo sé. Porque vivimos juntos. Lo sé. Porque algunas de esas deudas se pagaron con dinero de la casa. No respondió. Y porque si esto sigue creciendo, nos afecta a los dos. Volvió a quedarse en silencio. Luego dijo algo que no esperaba. No quería que te enteraras así. Lo miré. ¿Cómo querías que me enterara? No contestó. Porque los dos sabíamos la respuesta. No quería que me enterara. No todavía. Tal vez nunca. Me levanté de la silla. Voy a salir un rato, dije. Daniel levantó la cabeza. ¿A dónde? A caminar. Laura. Y necesito pensar. No intentó detenerme. Solo me observó mientras agarraba mi chaqueta del respaldo de otra silla. Antes de salir, miré la cocina una vez más. La lista de compras seguía pegada en la nevera. El café frío seguía en la taza. La mesa tenía 2 sillas frente a frente. Todo parecía exactamente igual que el día anterior. Y sin embargo, ahora sabía algo que cambiaba completamente el significado de esa casa. Porque de pronto entendí que durante meses yo había estado viviendo dentro de una historia que solo uno de los dos conocía completa. Y lo peor era que todavía no sabía si ya había escuchado toda la verdad, o si apenas estaba empezando. Salí del apartamento sin saber muy bien a dónde iba. Bajé las escaleras en lugar de esperar el ascensor. Necesitaba moverme, sentir el cuerpo hacer algo sencillo, automático. Afuera el aire estaba fresco y el cielo tenía ese color gris claro de los domingos por la mañana, cuando la ciudad todavía no termina de despertarse. Caminé sin rumbo durante varios minutos. Pasé por la panadería de la esquina, que ya estaba abierta. El olor a pan caliente salió por la puerta cuando alguien entró, y por un segundo pensé en lo absurdo que era que el mundo siguiera exactamente igual mientras mi cabeza parecía llena de piezas desordenadas. Me detuve en un banco pequeño que había frente a una plaza. Había un hombre paseando un perro y una pareja joven corriendo con ropa deportiva. Cosas normales.
Cosas que yo había hecho miles de veces sin pensar demasiado. Me senté y miré el suelo. Intenté ordenar todo lo que Daniel me había contado. El negocio fallido. Las tarjetas. El préstamo. Los meses de silencio. Pero cuanto más lo pensaba, más aparecía una sensación que no tenía tanto que ver con el dinero. Era otra cosa. Era la sensación de haber estado viviendo una vida compartida, donde algunas partes estaban editadas. Donde ciertas decisiones ya se habían tomado sin mí. Y yo solo me había enterado cuando las consecuencias empezaron a filtrarse por las grietas. Recordé la noche en que cancelamos la escapada de fin de semana. Habíamos estado viendo hoteles baratos en el portátil, comparando precios como siempre hacíamos. Daniel de repente dijo que mejor esperar un poco, que no era momento de gastar. Yo incluso le agradecí la prudencia. Ahora entendía que en ese momento él ya sabía perfectamente por qué no era buen momento. No era prudencia. Era daño controlado. Me quedé sentada bastante rato. No miré el móvil. No quería hablar con nadie todavía. Después de unos 20 minutos me levanté y caminé de vuelta. Cuando abrí la puerta del apartamento, Daniel seguía en la cocina. Estaba sentado en la misma silla. El sobre de la financiera seguía sobre la mesa. Parecía que no se había movido en todo ese tiempo. Levantó la cabeza cuando me vio. ¿Estás bien? La pregunta sonó torpe. No agresiva. Solo torpe. ¿Qué estoy pensando?, respondí. Me quité la chaqueta y la colgué. Daniel se removió en la silla. Laura, de verdad, lo siento. No respondí enseguida. Abrí la nevera, saqué la botella de agua y bebí directamente. ¿Cuántas llamadas recibes al día?, pregunté. Daniel parpadeó. ¿Qué? El as del balcón. Depende. ¿Depende de qué? De la semana. ¿Muchas? Dudó. Algunas. Lo miré. Daniel. 2 o 3. ¿Al día? A veces. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Y yo nunca escuché ninguna por casualidad. Porque intento contestar rápido. Ya lo noté. Se hizo un silencio corto. Luego me senté frente a él. Por primera vez desde que empezó todo, intenté mirar la situación como si fuera un problema práctico. No solo emocional. ¿Estás atrasado con los pagos ahora mismo?, pregunté. Daniel tardó unos segundos. Sí. ¿Cuánto? 2 meses en una. ¿Y en la otra? 1. ¿Y el préstamo? Ese lo estoy pagando. Lo dijo demasiado rápido. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro de verdad? Sí. Respiré hondo. Necesito ver todo. Daniel frunció el ceño. ¿Todo qué? Los números. Laura. Todo. No levanté la voz. Pero tampoco dejé espacio para evasivas. Las tarjetas, el préstamo, los intereses, las fechas, los pagos atrasados. Todo. Daniel se movió incómodo. No hace falta que te metas en esto. Ya estoy metida. No. Daniel. Lo miré directamente. Hay dinero de nuestra cuenta en esos pagos. No respondió. Eso significa que ya estoy dentro. Se pasó la mano por la cara. No quiero que te obsesiones con esto. No es obsesión. Es información. Lo estoy manejando. No lo estás manejando. La frase salió más dura de lo que esperaba. Pero era verdad. Si lo estuvieras manejando, continué, no habríamos llegado a este punto. Daniel se quedó callado. Durante unos segundos pensé que iba a discutir. Pero no lo hizo. Se levantó, caminó hasta el salón y volvió con la mochila. La dejó sobre la mesa. Ahí está todo. Abrí la cremallera. Los papeles que había visto por la mañana seguían dentro. Los saqué uno por uno. Extractos. Notificaciones. Una carta del banco. Otra de la financiera. Me tomé mi tiempo para leerlos. Daniel no hablaba. Solo miraba la mesa. Cuanto más avanzaba, más claro se volvía el panorama. Las fechas. Los pagos mínimos. Los intereses acumulados. Había intentado mantener todo a flote con pequeñas cantidades. Como alguien que intenta sacar agua de un bote con un vaso mientras sigue entrando por el agujero. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije después de un rato. Daniel levantó la cabeza. ¿Qué?
Que durante meses yo pensé que estábamos ahorrando. No dijo nada. Recortamos salidas. Sí. Cancelamos un viaje. Sí. Compramos menos cosas. Sí. Y todo ese tiempo yo pensaba que lo hacíamos juntos. Mi voz salió más baja. Pero en realidad yo estaba ayudando a tapar algo que ni siquiera sabía que existía. Daniel cerró los ojos un segundo. No era mi intención. Lo sé. Y era verdad. No creía que Daniel hubiera planeado engañarme durante meses. Pero eso no cambiaba el resultado. ¿Tu amigo sabe hasta dónde llegó esto? Pregunté. No. ¿Por qué? Porque no hablo con él desde hace tiempo. ¿Se desapareció? No. Entonces, ¿por qué? Daniel dudó. Porque me da vergüenza. Esa palabra apareció por primera vez en toda la conversación. Vergüenza. Y curiosamente fue la que más sentido tuvo. Porque muchas decisiones absurdas nacen exactamente ahí. En la vergüenza de admitir que uno se equivocó. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Dije. ¿Qué? Que durante meses yo pensé que los problemas eran pequeños. Daniel me miró. Que estábamos apretando el presupuesto por prudencia. Silencio. Pero en realidad lo estábamos haciendo porque tú ya estabas intentando sobrevivir a una deuda. Daniel bajó la mirada otra vez. La cocina volvió a quedarse tranquila. El reloj del horno marcaba las 11:30. El domingo seguía avanzando. Y yo, mirando esos papeles sobre la mesa, empecé a entender algo que hasta ese momento no había pensado con claridad. El problema no era solo el dinero. El problema era que la confianza que sostenía nuestra vida cotidiana se había roto sin que yo lo supiera. Porque cada pequeña decisión de los últimos meses, cada compra que no hicimos, cada plan que cancelamos, cada gasto que yo asumí pensando que era temporal, había estado influenciada por una verdad que solo Daniel conocía. Levanté la vista. Tenemos que hablar de algo más. Daniel frunció el ceño. ¿Qué? ¿De qué significa esto para nosotros? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más pesado. Porque los dos sabíamos que la conversación estaba a punto de dejar de ser solo sobre números. Daniel no respondió de inmediato. La frase se quedó sobre la mesa, entre los papeles, como algo que ninguno de los dos quería tocar todavía. ¿Qué quieres decir? Preguntó finalmente. Lo miré. Quiero decir exactamente lo que dije. Él se recostó en la silla, cruzó los brazos y soltó aire lentamente. Laura, esto es un problema de dinero. Negué con la cabeza. No. Sí. No. Se hizo un silencio corto. El dinero es el resultado, continué. El problema es lo que pasó durante estos 8 meses. Daniel frunció el ceño. Estás exagerando. La palabra cayó mal. Muy mal. Pero curiosamente no me enfadé. Porque en ese momento ya no estaba reaccionando desde el impulso. Estaba viendo la situación desde otro lugar, como si de pronto pudiera observar nuestra relación desde afuera. Y déjame preguntarte algo, dije. ¿Qué? Si yo hubiera perdido ese dinero. Daniel no contestó. Si yo hubiera tomado una decisión financiera horrible, acumulado deuda durante meses y no te hubiera dicho nada, ¿cómo te sentirías? Daniel se movió incómodo. No lo sé. ¿Y si lo sabes? Laura. Respóndeme. Silencio. Luego habló. Me molestaría. ¿Molestarte? Sí. Lo miré fijamente. ¿Solo molestarte? No respondió. Porque a mí no me molesta, dije. Me preocupa. Me duele. Y sobre todo, me hace preguntarme qué clase de relación tenemos realmente. Daniel levantó la cabeza. Eso es injusto. ¿Injusto? Sí. Cometí un error, pero no es como si hubiera estado viviendo otra vida. No dije nada durante unos segundos. Luego respondí algo que llevaba rato formándose en mi cabeza. Daniel, durante 8 meses viviste una parte de tu vida sin mí. Eso lo dejó callado. Tomaste decisiones importantes. Silencio. Usaste dinero que afectaba nuestra vida. Silencio. Y cuando las cosas empezaron a complicarse, tampoco dijiste nada. Daniel apretó los labios. Porque pensé que podía arreglarlo. Pero no lo arreglaste. Todavía puedo hacerlo. La seguridad en su voz era débil. Y los dos lo sabíamos. Miré los papeles sobre la mesa.
¿Sabes qué es lo que más me inquieta? ¿Qué? Que incluso ahora siento que todavía me estás contando la versión corta. Daniel levantó la vista rápidamente. No es verdad. ¿Seguro? Sí. ¿No hay nada más? No. ¿A ninguna otra deuda? No. ¿A ninguna otra tarjeta? No. ¿A ningún otro préstamo? No. Lo observé en silencio. No estaba segura de si mentía. Pero sí estaba segura de algo peor. Daniel respondía como alguien que quiere que la conversación termine. No como alguien que realmente está abriendo todo. Y esa diferencia empezaba a pesar más que cualquier cifra. Hay otra cosa, dije. ¿Qué? Las transferencias de nuestra cuenta. Daniel tensó los hombros. ¿Qué pasa con ellas? No eran una o dos. No respondió. Había varias. Y eran pequeñas. Pero constantes. Era temporal. Daniel. Se quedó en silencio. Eso significa que durante meses estuve pagando una deuda que no sabía que existía. No fue así. Sí fue así. No te pedí que lo hicieras. No hacía falta pedírmelo. Mi voz salió más firme ahora. Porque yo pensaba que estábamos administrando el dinero juntos. Daniel miró hacia la ventana. No pensé que fuera a llegar tan lejos. Pero llegó. Lo sé. Volvió el silencio. Esta vez más largo. Yo miré la lista de compras en la nevera. Todavía decía comprar bombillas. Una tontería. Pero de pronto me pareció simbólica. Habíamos estado organizando la casa como si todo estuviera bajo control, mientras en realidad había un agujero creciendo debajo de nuestros pies. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Dije. Daniel levantó la cabeza. Que no confiaste en mí. No es eso. Sí es eso. No quería cargarte con esto. Esa frase ya la dijiste. Porque es verdad. No. Se hizo un silencio pesado. La verdad, continué, es que no querías que yo supiera que te habías equivocado. Daniel no respondió. Y entiendo la vergüenza, dije. De verdad que la entiendo. Entonces deberías entender por qué no te lo dije. Negué con la cabeza. No. ¿Por qué no? Porque cuando decides vivir con alguien, la vergüenza deja de ser solo tuya. Daniel se quedó mirándome. No había rabia en su cara ahora. Solo algo más cercano al cansancio. ¿Qué estás diciendo exactamente? Preguntó. Tardé unos segundos en contestar. Porque sabía que lo que iba a decir cambiaba el tono de toda la conversación. Estoy diciendo que necesito pensar muy bien en esto. Daniel frunció el ceño. ¿Pensar en qué? En nosotros. El silencio que siguió fue inmediato. Más denso que todos los anteriores. Laura. No estoy diciendo nada definitivo. Pero suena como si lo fuera. Estoy diciendo que necesito tiempo. Daniel se levantó de la silla. Esto es ridículo. No lo es. Estamos hablando de dinero. No. Mi voz salió tranquila. Estamos hablando de confianza. Daniel empezó a caminar por la cocina. Cometí un error. Sí. Lo admití. Después de que encontré los papeles. No respondió. Eso también importa. Se detuvo frente a la ventana. ¿Entonces qué quieres? Preguntó. No lo sé todavía. ¿Quieres que me vaya? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera imposible. Sino porque era la primera vez que aparecía de forma tan directa. No dije eso. Pero lo estás pensando. No contesté. Porque en ese momento todavía no sabía si era verdad. Daniel se pasó las manos por el pelo. Esto se puede arreglar. Tal vez. Entonces deja de actuar como si todo estuviera perdido. Lo miré. Daniel, ahora mismo no sé en qué punto estamos. Silencio. Y eso es precisamente el problema. La cocina volvió a quedarse quieta. El reloj del horno marcaba casi el mediodía. Un domingo cualquiera. Pero algo había cambiado de forma irreversible en esa casa. Porque por primera vez desde que vivíamos juntos, los dos estábamos mirando nuestra relación como si no fuera algo seguro. Sino algo que podía romperse. Y ninguno de los dos sabía todavía exactamente cómo había llegado hasta ahí. Después de eso no dijimos mucho más. Daniel salió de la cocina unos minutos después y se metió en el dormitorio.
Escuché cómo abría cajones, cómo se movía por la habitación sin un ritmo claro, como alguien que no sabe muy bien qué hacer con el cuerpo cuando la cabeza está demasiado llena. Yo me quedé sentada en la cocina. Los papeles seguían esparcidos sobre la mesa. Durante un rato los volví a leer, esta vez más despacio. Fechas, intereses, montos mínimos, advertencias legales. Era un lenguaje frío, burocrático, pero detrás de cada línea yo podía ver meses de decisiones tomadas en silencio. Lo más extraño era que todo aquello estaba sucediendo dentro de una casa que seguía siendo exactamente igual. La misma mesa. Las mismas sillas. La misma lista de compras en la nevera. Abrí la despensa sin pensar mucho y vi las cosas que habíamos comprado el día anterior: arroz, latas de tomate, galletas, café. La vida doméstica seguía ahí. Ordenada. Previsible. Y sin embargo ahora sabía que durante meses había estado sostenida por una versión incompleta de la realidad. Guardé los papeles dentro del sobre otra vez. Los dejé sobre la mesa. No quería esconderlos. Daniel salió del dormitorio unos minutos después. Se había cambiado de ropa. Llevaba unos jeans y una camiseta negra. No dijo nada al principio. Solo miró la mesa, vio los sobres y luego me miró a mí. ¿Sigues revisando todo?, preguntó. No. Entonces, estoy intentando entender. Se apoyó contra la encimera. Ya te expliqué lo que pasó. Me explicaste una parte. Es toda la historia. No respondí enseguida. Porque lo que estaba pensando en ese momento no tenía que ver con cifras ni con intereses. Tenía que ver con algo más sencillo. ¿Sabes qué es lo raro?, dije. ¿Qué? Que en todo este tiempo nunca noté que estabas preocupado de verdad. Daniel frunció el ceño. Claro que estaba preocupado. No parecía. Porque no quería que lo vieras. Ese es exactamente el punto. Se hizo un silencio corto. Durante meses pensé que simplemente estabas más prudente con el dinero, continué. Pensé que querías ahorrar más. Daniel no respondió. Incluso pensé que era una buena señal. Lo era. Negué con la cabeza. No. Sí. No era prudencia. Miré los sobres sobre la mesa. Era supervivencia. Daniel se pasó la mano por la nuca. No todo fue tan dramático. Para ti tal vez no. Claro que lo fue para mí. Pero yo no lo sabía. Silencio. Ese es el problema. Daniel miró hacia la ventana otra vez. Y no quería que te preocuparas. Ya me preocupo. Pero ahora lo sabes todo. Lo miré. ¿De verdad crees que lo sé todo?, no respondió. Y esa pequeña duda volvió a aparecer entre nosotros. No porque yo tuviera pruebas de algo más, sino porque la confianza ya no estaba intacta. Cuando alguien te oculta algo durante tanto tiempo, la pregunta deja de ser qué pasó y empieza a ser qué más podría haber pasado. ¿Sabes qué me pasó esta mañana cuando salí a caminar?, dije. Daniel levantó la mirada. ¿Qué? Empecé a recordar cosas. ¿Qué cosas? Momentos. Me apoyé en el respaldo de la silla. De la escapada que cancelamos. Silencio. La vez que dijiste que el coche había tenido un gasto inesperado. Silencio. Las veces que pagué yo algunos servicios porque ya lo arreglaríamos el mes siguiente. Daniel bajó la mirada. No fueron muchas. No importa cuántas fueron. Laura. Porque ahora todas esas cosas tienen un significado distinto. El apartamento volvió a quedarse en silencio. Un coche pasó por la calle. Alguien habló en el pasillo del edificio. Sonidos normales. Pero dentro de la cocina todo parecía detenido. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dije después de un rato. Daniel no respondió. Que hasta ayer yo pensaba que nuestra vida era bastante simple. Levantó la cabeza lentamente. Lo era. No. Negué despacio. Solo parecía. Silencio. Y eso cambia muchas cosas. Daniel cruzó los brazos. ¿Qué cosas? Tardé unos segundos en responder. La forma en que miro nuestra relación. No dije la palabra ruptura. No hacía falta. La idea estaba flotando en el aire desde hacía rato. Laura, dijo él con voz más baja, no puedes tirar todo por esto. Lo miré. No estoy tirando nada. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando entender si todavía tenemos la misma relación que yo pensaba que teníamos.
Daniel suspiró. Esto se puede arreglar. Tal vez. Entonces deja de hablar como si estuviéramos al borde de algo. Me quedé callada un momento. Luego respondí con sinceridad. Porque siento que sí lo estamos. La frase cayó en la cocina como algo pesado. Daniel no dijo nada. Solo se quedó mirándome. Y por primera vez desde que empezó todo, noté algo distinto en su cara. No era enfado. Ni defensa. Era miedo. Porque en ese momento creo que los dos entendimos algo al mismo tiempo. El problema nunca había sido solo la deuda. El problema era que la historia que habíamos estado viviendo juntos, ya no era la misma para los dos. Y cuando eso pasa, las preguntas que aparecen después son mucho más difíciles que cualquier número en un papel. Daniel abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero en ese momento sonó su teléfono. El móvil estaba sobre la mesa del salón. Vibró una vez. Luego otra. Los dos miramos hacia allí. Daniel caminó hasta el sofá y miró la pantalla. Vi cómo su expresión cambiaba apenas un segundo. Luego agarró el teléfono. Tengo que contestar esto, dijo. No pregunté quién era. Ya lo sabía. Caminó hacia el balcón. Abrió la puerta de vidrio y salió. La cerró detrás de él. Me quedé sola en la cocina. Miré la mesa. Los sobres. La lista de compras. La cafetera todavía con un poco de café frío. Y de pronto me di cuenta de algo que no había pensado hasta ese momento. Durante meses, Daniel había estado saliendo a ese mismo balcón para hablar de ese mismo problema. Mientras yo estaba dentro de la casa creyendo que todo estaba bajo control. Y esa imagen, él afuera hablando en voz baja, yo dentro organizando una vida que no entendía del todo, me hizo sentir algo mucho más claro que la rabia. Me hizo sentir una distancia. Una distancia que, hasta ese día, yo ni siquiera sabía que existía. Daniel tardó varios minutos en volver a entrar. Yo no me moví de la cocina. Seguí sentada en la misma silla, mirando la mesa, escuchando el murmullo de su voz detrás de la puerta de vidrio del balcón. No podía distinguir las palabras, pero sí el tono. Era el mismo que había escuchado otras veces sin prestarle demasiada atención, bajo, rápido, con esa mezcla de urgencia y cansancio que ahora ya entendía perfectamente. Cuando volvió a entrar, su cara estaba más tensa. Dejó el móvil sobre la mesa sin mirarme. Era del banco, dijo. No pregunté. Porque tampoco hacía falta. Se apoyó contra la encimera, como había hecho tantas veces durante la mañana. ¿Quieren hablar conmigo mañana? Asentí. ¿Para qué? Para renegociar los pagos. La palabra volvió a llenar la cocina. Renegociar. No resolver. No cerrar. Renegociar. Daniel se pasó la mano por la cara. Esto va a tardar un tiempo en arreglarse. Lo sé. El silencio volvió. Esta vez más tranquilo. Más cansado. Habíamos llegado a ese punto de una conversación larga en el que las emociones fuertes ya se habían gastado y solo quedaba una especie de claridad incómoda. Laura, dijo después de un rato. Lo miré. No quiero perder esto. No dijo no quiero perderte. Dijo esto. Nuestra vida. La casa. La rutina. Todo lo que habíamos construido juntos. Y por primera vez en toda la mañana, sentí algo parecido a tristeza. Porque yo tampoco quería perderlo. Pero también sabía que algo ya había cambiado. No lo sé, respondí. Daniel frunció el ceño. ¿Qué no sabes? Si esto puede volver a ser lo que era antes. Silencio. Puede, dijo él. Tal vez. Miré la mesa otra vez. Los sobres. Los números. Las fechas. Pero no rápido. Daniel no respondió. Porque durante 8 meses tomaste decisiones sin mí, continué. Y eso no desaparece en una conversación de domingo. Se quedó quieto. Lo sé. Su voz salió más baja ahora. Entonces tenemos que empezar por ahí. ¿Por dónde? Por la verdad completa. Daniel levantó la vista. Ya te conté todo. Lo observé unos segundos. Y esta vez decidí creerle. No porque estuviera segura. Sino porque en algún punto, si queríamos seguir adelante, la confianza tendría que empezar otra vez desde algún lugar. Aunque fuera pequeño. Entonces esto es lo que hay, dije. Daniel no respondió. Una deuda grande. Silencio. Meses de decisiones que no compartiste conmigo. Silencio.
Y una relación que ahora tiene que decidir qué hacer con todo eso. El apartamento volvió a quedarse quieto. El reloj del horno marcaba las 12:20. El domingo seguía avanzando como cualquier otro día. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Daniel. Tardé un momento en responder. Porque la respuesta no era tan simple como irse o quedarse. La respuesta tenía más que ver con algo que había aprendido esa mañana. Quiero tiempo. ¿Tiempo para qué? Para ver si podemos reconstruir la confianza. Daniel asintió lentamente. ¿Y si no podemos? La pregunta quedó en el aire. Lo miré. Entonces lo sabremos. No había dramatismo en mi voz. Solo honestidad. Daniel bajó la mirada. No quiero que esto nos destruya. A mí tampoco. Silencio. Pero tampoco quiero volver a vivir en una historia donde no conozco la mitad de lo que está pasando. Daniel levantó la cabeza. No volverá a pasar. Eso espero. Nos quedamos mirándonos unos segundos. No había una solución mágica. No había un momento de reconciliación cinematográfica. Solo dos personas en una cocina, rodeadas de papeles, intentando entender qué hacer con un problema que ya no podía esconderse. Después de un rato me levanté. Fui hasta la nevera. Miré la lista de compras. Comprar bombillas. La arranqué del imán. La doblé y la tiré a la basura. Daniel me miró sin entender. ¿Qué haces? Me encogí de hombros. Empezar de nuevo. No era un gesto simbólico enorme. Solo una pequeña cosa. Pero en ese momento me pareció suficiente. Porque esa mañana había entendido algo que antes no sabía. Una relación no se rompe solo por los problemas. Se rompe cuando una persona empieza a vivir esos problemas sola, mientras la otra sigue creyendo que todo está bien. Las deudas se pueden pagar. Con tiempo. Con disciplina. Con paciencia. Pero la confianza funciona diferente. La confianza no se destruye el día en que descubres la mentira. Se destruye en todos los días anteriores, cuando alguien decidió callarla. Ese domingo no terminó nuestra relación. Pero sí terminó la versión de nuestra relación que yo creía que existía. Y, aunque todavía no sabía exactamente qué iba a pasar después, sí entendí una cosa con total claridad. El amor puede sobrevivir a muchos errores. Lo que no puede sobrevivir, es a vivir dentro de una historia que solo una de las dos personas conoce completa.